Después de tener una avería con el coche, buscáis un refugio donde pasar la noche. Por suerte, encontráis una cabaña abandonada en el medio del bosque. Pero antes de que amanezca, os dais cuenta de que la puerta por la que entrasteis ha quedado cerrada a cal y canto, y todas las ventanas tienen unos barrotes de hierro que os impiden salir. Y luego, encima de una mesa, descubrís un extraño cuaderno y un curioso disco. Como es Halloween, he decidido hacer un juego bastante entretenido que tenga así como temática miedo, susto, terror. Este escape room se llama La cabaña abandonada y según el juego tienes que tener más de 12 años para jugar, ser entre 1 y 4 jugadores y debería durar entre 45 y 90 minutos. Debería, pero aquí hay un apartado del que yo no me había dado cuenta que dice nivel avanzado. Así que no voy a pasar aquí 90 minutos. Pasaré más. Si os interesa el juego, os voy a dejar abajo en la cajita de la descripción una referencia para que lo podáis chequear, porque está en varios idiomas. Instrucciones. Yo no suelo usar instrucciones. Un disco descodificador. Esto la verdad es que no sé lo que es. Ya lo descubriremos. El extraño cuaderno que descubrimos sobre la mesa. Y un set de cartas. Si no me equivoco, hay un mazo. Esto es un mazo de cartas. Si no me equivoco, hay 3 mazos de cartas. Uno con las letras del alfabeto, hasta la W. Otro con números, del 1 al 30. Y este último mazo tiene símbolos. Este mazo es la clave. Aquí pone pista y solución. Esto que no sabía lo que era son las piezas curiosas. Ah, por cierto, no olvidéis de suscribiros para más contenido en español para aprender de esta manera tan divertida. ¿Entendido? Si no te suscribes, allá tú. Deberías hacerlo. Deberías, de verdad. Empecemos. Carta de acertijo W. ¿Puedo cogerla? Pues la cojo. Me da que esta es la cabaña. Vamos a ver, ¿qué pone aquí? ¿Queréis descifrar el código? Pues es hora de plegar. ¿Acaso no veis la línea azul? Vale. Aquí están los símbolos, pero no sé qué significa esto. Aquí ha dicho algo de la línea azul. ¡Ah! La línea azul. Es hora de plegar. ¿Acaso no veis la línea azul? 106. Para conseguir este símbolo, tengo que poner el número 106. Y aquí me aparece que tengo que coger la carta número 7. Puede que el código sea correcto. ¿Dónde habéis visto el símbolo del código? ¿Cómo que dónde? Vale. ¿Dónde he visto la L? En la caja fuerte. ¡Enhorabuena! Habéis abierto la caja fuerte. Ya podéis tomar estas cartas del mazo y examinarlas. Para escapar de una pesadilla. Esto lo he leído. Primero hay que encontrarla. Pesadilla. 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 Aquí me he equivocado. Aquí no es. Pesadilla. Vale, o sea, creo que dice la palabra pesadilla empezando por todas las flechas. O sea que por aquí, de alguna manera, tiene que salir pesadilla. ¿Hay en algún lugar en el que me estoy dejando una L? Pesadilla. Pesadilla.
La. ¿Puedo hacerlo en diagonal? Seguro que puedo hacer cualquier cosa. ¡Oh! ¡Un cuadro! Rembrandt. ¿Rembrandt no es un pintor? ¿Cuándo pintó el cuadro el artista? En 1679. Lo pone aquí abajo. 1679, el artista Rembrandt pintó el cuadro. 1679. ¿Y qué más? Muy bien, como tengo muy poca paciencia, estoy jugando yo sola y se me da muy mal resolver acertijos, voy a coger una pista. Para resolver este acertijo tendríais que haber encontrado la palabra pesadilla en el cuaderno. Hay 4 flechas, pero tendréis que empezar por una palabra en concreto para poder leer toda la palabra seguida. No está permitido avanzar en diagonal de una letra a la siguiente. Solo tengo que leer la palabra pesadilla una vez. Pesadilla. Pista 2, me da igual, lo siento. Del cuaderno podréis trazar la palabra pesadilla a partir de las letras que hay en la cuadrícula. Luego fijaos bien en los colores de las casillas. Rojo, verde, no tiene ningún sentido. A menos que lo haya resuelto mal. La carta de acertijo V indica que la secuencia de letras que importa es A, D, I. A, D, I. Blanco, amarillo, negro. Blanco, amarillo, negro. Qué estúpida soy, de verdad. He necesitado todas las pistas. M, U. ¿Esto qué demonios es? Una carta con una cosa, un círculo, una pelota, un punto morado. ¡Oh! Este símbolo lo he visto mucho. Vale. Aquí en esta página he visto que está el cuadrado. Así que aquí hay algo de importancia. Esta carta es para resolver el cuadrado. Y luego esta X está aquí. Este árbol está aquí, es uno de estos árboles. Y esto aquí. Vale, el cuadro. Claro, esto yo ya lo he resuelto. ¿Cuándo pintó el cuadro el artista? En 1679. 1679. 1679. Muy bien. ¿Y ahora qué? Oye, esto seguro que no es tan difícil, el dominó. Os voy a enseñar las piezas del dominó. A ver si conseguís resolverlo. Esta es la pieza inicial y va en esta posición. Primero el 3 y luego el 1. Con lo cual, la siguiente carta que tiene que ir aquí es un 1 y otro número. Y tenéis que colocarlas todas en orden y encontrar cuál es el último número. Ese es el acertijo. Oh, esto es más difícil de lo que me creía. La siguiente pista. Contad los objetos señalados en la carta del acertijo M. Leches. Eso no lo había pensado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 32 y 1. 32, 17. Marcad cada cifra tal y como se indica en la carta de acertijo M. 32, 17, 1. ¡Ah, coño! Joder, qué idiota soy. 1679 porque eso es la X. Lechuga. A lo mejor. Yo creo que es 2, 1, 7. Por favor, por favor. ¡Oh! Genial, habéis abierto el cajón de la mesilla. Muy bien, Laura. Muy bien, si es que con pistas, claro que sí. Es como... Las pistas es como si yo tuviera aquí a más jugadores, ¿vale? La teoría del color. Primero, añadid un poco de azul al botón. Azul. Después, quitadle el amarillo al cráneo. Y finalmente, retirad el rojo de la bola. ¿Qué bola? ¿Qué rojo? ¿Qué? A ver,
Teoría del color. He estudiado Bellas Artes. Puedo hacerlo. Primero, añadid un poco de azul al botón. Me supongo que este es el botón. Si le quito el amarillo al cráneo, retirad el rojo de la bola. ¿Qué? Ni idea tú. ¿Qué es lo otro que hemos adquirido? Este es el juego perverso. Esta carta va con esta. Solo se puede entender cuando se empieza por el final y solamente tomando una palabra de arriba a abajo. Este, caja. Juego, caja. Perverso, caja. Alimento, caja. No puede ser tan fácil. Solo se puede entender cuando se empieza por el final, claro. Caja, este. Caja, alimento. No. ¿Cuál es la respuesta? Pista. Necesitamos una pista. Yo no tengo la paciencia. La carta de acertijo F dice que solo deberíais leer la última palabra de cada línea. Leedlo de arriba a abajo y seguid las instrucciones. El papel oculto se encuentra en el fondo de la caja. ¿Ah? ¿Qué? El papel oculto se encuentra en el fondo de la caja. Si levantáis el inserto de la caja del juego, ¿qué cojones? Y miráis en el fondo de ella, encontraréis el papel oculto. ¡Qué fuerte! O sea, están incluso utilizando la caja. ¡Oh! ¡Qué fuerte tú! ¡Me cago en la leche! Dios, esto se siente como una experiencia de escape room real. ¡Guau! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué guay! Este es el papel oculto que tanto he estado buscando. ¡Qué fuerte! Eso no lo habría descubierto en mi vida. O sea, nunca jamás. Tenemos el triángulo y la luna. Primero, añadid un poco de azul al botón. ¿Qué botón? Botón. ¿Esto es un botón o una bola? No lo sé. Cráneo, obviamente, es este. Necesitamos un botón o una bola. Una de las dos. Bola. ¡Un botón! ¡Leches! Pero de una camisa. Vale, yo estaba pensando un botón, pues en plan, quiere destruir el mundo y es un botón así grande rojo. Sí, por eso creía que esto era un botón. No, es un botón de camisa. Vale. Botón, cráneo y bola. Verde, rojo y azul. ¿Qué puede ser la respuesta? ¡Oh! Dios, pero seré imbécil. Esto tiene colores. Verde, rojo, azul. 4. Revista. 7. Revista. ¡Oh! ¡Es un 9! Intentémoslo otra vez con las combinaciones que hemos probado antes. No veo que en un futuro cercano vaya a conseguir resolver el dominó. Con lo cual, empezamos con 5, 9, 8. No. 8 más 5, 313. ¿Eso qué sentido tiene? ¡Oh! ¡Qué lista soy! 7 menos tal, 1, 113, ¿no? ¡Qué bien se siente esto! ¡Oh! Una vez más, intentémoslo. ¡Estupendo! Si todavía no habéis conseguido resolver el dominó, os doy una pista. El último número tiene que terminar en 4. Muy bien, hemos abierto el maletín. Dentro encontraréis las cartas de acertijo E y T. ET. Hemos adquirido una curiosa pieza verde. No os creáis ni una palabra. Azul, verde, rojo. Y tampoco ningún color. ¿Qué sentido tiene eso? 0. A ver, el azul es de color rojo. El verde es de color azul. Y el rojo es de color verde. ¿Qué significa esto? Pista, pista, pista.
Para resolver este acertijo tendríais que tener las cartas de acertijo E y K. Las tenemos. Además, tendríais que haber encontrado las 3 piezas curiosas. Estoy atascada. No tengo la pieza curiosa. Entonces, ¿qué resuelvo? Esto que no tiene ni pies ni cabeza tiene. Ordenad todas las letras para que formen un término compuesto por 3 palabras. Entonces, coro de brigadas significa roco de bigardas. ¿Qué? Bigardas. Esto no tiene ningún sentido. No tiene sentido alguno. La primera palabra empieza por co. Que puedo mezclarlas entre sí. Y la última palabra empieza por ba. Muy bien. Co, de, ba. Ay, hay que usar el cerebro. Co, di, o, código, ras, cosa, de, brujas. Ah, no. Cosa, de, ba, di, badiga, badigue. Ay, no lo sé. En algún lugar existe en este universo algo que representa co, de, ba, ¿Código de barras? ¡Es código de barras! ¡Dios mío! ¿Cómo se puede ser tan inteligente? Código de barras. Muy bien. Siguiente parte. No he visto en ninguna parte un código de barras. 0. A ver, en la caja. No me lo puedo creer. Como lo hayan puesto en la caja, ¡qué fuerte! No me lo puedo creer. Está en la caja de ver... Esto de aquí es un código de barras. Y aquí, esto, todo cuadra. Creo que todo cuadra. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte tú! Me siento muy bien, me siento muy bien. Es que qué fuerte esta gente utilizando la caja del juego. Cada vez que la usan me quedo loca. Es que yo me muero. Es que claro, oh my god. Descodificador. 0, 1, 9. Muy bien, Laura. Increíble. Por fin tenemos la curiosa pieza roja que necesitábamos para resolver este símbolo. Utilizando esto, que dice que no nos fiemos de nada, el azul, que es la primera que hay, es de hecho rojo. El siguiente es azul. Y el último es verde. 2, 4, 3. ¿Tiene sentido? ¿O no tiene sentido? Disco descodificador. 2, 4, 3. Chan, chan, chan. No. Entonces, si no nos creemos nada, de nada, de nada, de nada, no es ni esto ni esto. Es otra cosa que va en este orden. Así. Como sea esto, es una chorra total. Tercer intento. ¿Será 11 la carta de la suerte? Pura chorra. Porque he copiado la posición que tenían aquí en el manual de instrucciones y ha salido. A lo mejor es la forma de resolverlo, pero no estoy muy segura. Entonces no sé si ha sido que de verdad lo he resuelto con mi cerebro o que ha sido pura chorra. A, B, B, 8. Esto sigue por aquí y esto sigue por aquí. Tengo A1, 9C. ¿Qué significa esto? Usa solo azul, verde y morado. Azul, verde, morado. Concentrémonos de nuevo en esto. Esto va aquí y esto va aquí. Lo único que tenéis que hacer ahora es contar. Las páginas 6 y 7 del cuaderno os guiarán en la dirección adecuada. Contar. Vale. Mi predicción es que hay que contar las medidas, ¿no? A menos que haya que contar
la cantidad de muebles que hay. Cuernos al sur. Figuras de porcelana, flores. ¡Oh! ¡Claro, coño! Cuernos. ¿Cuántos cuernos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las figuras de porcelana del este son 1, 2, 3, 4. Y las flores al oeste son 3 más las que hay dentro del armario, que son 6. Por favor. ¿Lo es o no? Parece ser que sí. Has adquirido la carta G. Yo creo que estamos por terminar. ¡Ah! Ahora tiene sentido esto. Usa solo azul, verde y morado. Azul, verde, morado. A4. Suena al nombre de una pistola. ¿Quieres una A4 o una K-47? 9C, A4. 9, 4. B3. ¿No? Creo que lo tengo. Porque tenemos la A y la C, que formarían 2 números del código, y faltaría la B, que es el tercer número. Con lo cual, si lo ponemos en orden, es 4, 3, 9. 4, 3, 9. Para salir, apostamos todo o nada. 4, 3, 9. Al hexágono. Confío en mi cerebro de que 16 es nuestro número. 28, ¿qué es? Introducís el código, oís un clic y aunque cueste de creer, la cerradura se abre. ¡Sois libres! ¡Lo he conseguido! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¿Cuánto tiempo me he pasado intentando resolver esto? 3 horas y 13 minutos. Menos mal que he usado las pistas, porque si no, no habría salido nunca de este sótano. Habían algunas cosas que eran para una mente demasiado avanzada. Mi mente como que no habría podido con el reto, ¿sabes? Si tú eres más inteligente o tienes amigos y encima también son inteligentes, o no son inteligentes, son cabezotas y no les gusta que le den las respuestas, pues entonces probablemente no utilizaríais las pistas. Pero yo no tengo amigos, soy impaciente y no soy inteligente, con lo cual he utilizado varias pistas. No he terminado de leer esto, a ver qué dice. Después de lo que parece una eternidad, llegáis hasta el pueblo más cercano. Allí informáis a la policía de lo que os ha sucedido, que se muestran muy sorprendidos al oír vuestra historia. Os piden que les llevéis hasta la cabaña, pero a pesar de estar el día entero peinando el bosque, no hay forma de encontrarla. Un año más tarde, recibís una postal sin remitente. En ella aparece el cuadro que había colgado en la pared de la cabaña, acompañado del siguiente mensaje. Tengo muchas ganas de volver a jugar con vosotros. Nos vemos muy pronto. Interesante. Muy bueno, muy bueno. De verdad que me ha gustado mucho cómo han usado la caja en el juego. Que, bueno, si vais a hacer la cabaña, ya no podéis porque os he destripado la mitad de los acertijos. Pero bueno, dejadme en un comentario, ¿vosotros qué tal sois con los acertijos? ¿Se os dan bien? ¿Se os dan mal? ¿Sois pacientes? ¿Sois muy impacientes como yo? Y bueno, con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene, a las 8, a las 9, a las 10, no lo sé. Pero nos vemos la semana que viene. Que paséis un muy buen Halloween con amigos o sin amigos. Y eso, hala. Fin. Para más, veniros por Instagram y tal. Os lo pasaréis bien.